Limpiadora escucha el plan mortal de la fisioterapeuta en una mansión de 500 millones y lo que hace cambia todo. Sus manos tiemblan en el baño mientras escucha a la doctora susurrar por teléfono cómo se deshará del niño en 2 años. Lo que sucede después revela un plan de venganza impactante y una lucha por la justicia que nadie esperaba. Antes de continuar con esta impactante historia, quisiera pedirte que des un like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir creando estas increíbles historias. No olvides también contarnos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Siempre me alegra saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. El solemne silencio de la mansión, en el exclusivo barrio de Valenciana, Guanajuato, solo era interrumpido por el suave frotar del trapo de limpieza. Xochitl Mondragón Altamirano, de 28 años, se movía entre los elegantes muebles que habían sido importados desde Italia para adornar esta residencia que costaba más que todo el barrio donde ella había crecido, en San Miguel de Allende. Miles de pesos invertidos en cada detalle, desde las cortinas de seda hasta los pisos de cantera rosa que ahora ella pulía con esmero. Señorita Xochitl, todo debe estar impecable para las 4. La doctora Quirós llegará para la sesión del niño, le recordó doña Concepción, el ama de llaves, sin siquiera mirarla a los ojos. Ella asintió, acostumbrada a su invisibilidad. 3 semanas limpiando esta casa le habían enseñado a conocer su lugar en este mundo, ser eficiente pero imperceptible. Sus manos callosas estaban terminando de pulir la última mesa de caoba cuando escuchó el sonido de tacones caros sobre la cantera. Irene Quirós Lozano entró como si ya fuera dueña del lugar, su bata médica impecablemente blanca contrastando con el rojo intenso de sus labios. La fisioterapeuta de 45 años llevaba sus diplomas europeos como escudo y su tono condescendiente como espada. El cuarto de terapia debe estar esterilizado, absolutamente esterilizado, ordenó, mirando a Xochitl como si fuera una bacteria particularmente desagradable. El niño necesita un ambiente clínico perfecto. Sí, doctora, ya me encargué de eso, respondió Xochitl, bajando ligeramente la mirada como había aprendido a hacer para evitar conflictos. La doctora asintió secamente y continuó su camino hacia el ala este de la mansión, donde el pequeño Emiliano esperaba su sesión diaria. Sus tacones Christian Louboutin resonaban como un presagio de dolor. Cuando la figura de la doctora desapareció por el pasillo, doña Concepción se acercó con una taza de café para Xochitl. «Ten, niña. Te ves cansada», dijo la mujer mayor con amabilidad discreta. «Gracias, doña Concepción. El camión desde San Miguel venía muy lleno hoy». La anciana asintió comprensivamente. 1 hora y media de viaje cada día. ¿Y todo para qué? Para limpiar casas de gente que ni te ve. Para mi mamá, respondió Xochitl con sencillez. Sus medicinas para la diabetes no se pagan solas. Un grito agudo interrumpió la conversación, haciendo que ambas mujeres se sobresaltaran. No era un grito cualquiera, era el alarido de un niño en dolor extremo. «Dios mío», murmuró doña Concepción, haciendo la señal de la cruz. «Ya empezó la terapia». «¿Siempre es así?», preguntó Xochitl, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Todos los días, niña, todos los días desde que el accidente se llevó a la señora Paloma y dejó al niño sin poder caminar. El señor Gael paga una fortuna a esa doctora y lo único que hace es torturar al pobre niño». Otro grito atravesó las paredes de la mansión. Esta vez, Xochitl dejó su taza en la mesa y se incorporó. «¿Qué haces?», preguntó alarmada doña Concepción. «No puedo quedarme aquí escuchando esto», respondió dirigiéndose hacia el pasillo. «Te vas a meter en problemas», advirtió la anciana, pero Xochitl ya no la escuchaba. Caminó por el largo corredor con la determinación de quien ha crecido, defendiendo a los más débiles, en un barrio donde la ley del más fuerte suele prevalecer. Desde niña, Xochitl había sentido una conexión especial con el sufrimiento ajeno, especialmente el de los niños. En San Miguel de Allende, era conocida por cuidar a los hijos de las artesanas que trabajaban, organizando juegos y actividades que transformaban las dificultades en risas. A medida que se acercaba al cuarto de terapia, los gritos se hacían más claros.
Por favor, ya no, me duele mucho. La voz infantil estaba quebrada por el llanto. Silencio, Emiliano. El dolor es parte de la recuperación. Tu padre paga mucho dinero para que yo te haga caminar de nuevo. Xochitl se detuvo frente a la puerta entreabierta. A través de la rendija, pudo ver al pequeño Emiliano, un niño de apenas 8 años, atado a una camilla mientras la doctora Quirós forzaba sus piernas en posiciones antinaturales. El rostro del niño estaba contraído en una mueca de dolor puro, lágrimas corriendo por sus mejillas sonrojadas. Sin pensarlo 2 veces, Xochitl empujó la puerta. «¿Qué está haciendo?», preguntó, su voz más firme de lo que ella misma esperaba. La doctora Quirós se volvió, su rostro una máscara de indignación. «¿Cómo te atreves a interrumpir una sesión médica? Fuera de aquí inmediatamente». Pero Xochitl no se movió. Sus ojos estaban fijos en Emiliano, cuyas piernas mostraban marcas rojas donde las manos de la doctora habían aplicado presión. «Eso no es terapia», dijo Xochitl. «Eso es maltrato». «¿Maltrato?». La risa de la doctora era fría como el hielo. «Esto es medicina de vanguardia, algo que alguien como tú jamás entendería. ¿Qué estudios tienes? ¿Limpiadora profesional? ¿O ni siquiera eso?». Las palabras estaban diseñadas para herir, para recordarle su lugar, pero Xochitl había enfrentado peores insultos en su vida. «No necesito un título para reconocer cuando un niño está sufriendo innecesariamente», respondió. «Y este niño está sufriendo». La doctora Quirós estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió completamente. Gael Iturriaga Saldívar, el dueño de la mansión y padre de Emiliano, entró con expresión confundida. «¿Qué sucede aquí?». «Escuché gritos desde mi despacho». «Su hijo grita porque le están haciendo daño, señor», dijo Xochitl directamente, antes de que la doctora pudiera intervenir. «Esto es intolerable», exclamó la doctora Quirós. «Esta empleada doméstica ha irrumpido en una sesión médica privada y está cuestionando mis métodos profesionales». Gael miró a Xochitl con expresión difícil de descifrar. Era un hombre atractivo, a pesar de las canas prematuras que salpicaban sus sienes a los 38 años. Sus ojos de un verde intenso mostraban el cansancio de quien lleva demasiado peso sobre sus hombros. «Papá», la voz de Emiliano era apenas audible. «Me duele mucho. Siempre me duele». Algo cambió en la expresión de Gael. Se acercó a su hijo y con delicadeza inusitada tocó su frente sudorosa. «Emiliano», murmuró, como si viera a su hijo por primera vez en mucho tiempo. «Señor Iturriaga», intervino la doctora recuperando su tono profesional. «El dolor es parte integral del proceso de recuperación. Le aseguro que estos métodos han sido validados por las mejores instituciones médicas de Europa». «Pero no está funcionando», respondió Xochitl. «Mire las piernas de su hijo, están llenas de moretones, y él sigue sin poder caminar después de... ¿Cuánto tiempo?». «2 años», respondió Gael, su voz apenas un susurro. La doctora Quirós lanzó una mirada asesina a Xochitl. «Señor Iturriaga, no permitiré que mi reputación profesional sea cuestionada por una empleada sin educación. O ella se va, o me retiro yo del caso». Gael miró a su hijo, luego a la doctora y finalmente a Xochitl. Podía verse el conflicto en su rostro, la duda entre la autoridad del título médico y el instinto paternal que finalmente despertaba. «Doctora Quirós», dijo finalmente, «le agradezco sus servicios hasta ahora, pero creo que es momento de explorar otras opciones». La indignación en el rostro de la fisioterapeuta era casi cómica. «¿Me está despidiendo? ¿Por ella?». Su dedo acusador apuntaba directamente a Xochitl. «Comete un grave error, Iturriaga. Nadie más en Guanajuato tiene mis credenciales». «Tal vez lo que mi hijo necesita no son credenciales», respondió Gael con una calma que contradecía la tensión del momento, «sino algo más humano». Mientras la doctora recogía sus pertenencias con movimientos bruscos, murmuró al pasar junto a Xochitl: «Te arrepentirás de esto. No sabes con quién te has metido». Cuando la puerta se cerró tras la fisioterapeuta, un silencio extraño cayó sobre la habitación. Emiliano miró a Xochitl con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Gracias», dijo simplemente el niño. Xochitl le sonrió, acercándose para desatar las correas que lo mantenían sujeto a la camilla.
No hay nada que agradecer. Gael observaba la escena con una mezcla de asombro y cautela. ¿Tienes alguna experiencia con niños como Emiliano? He cuidado muchos niños, señor, respondió ella mientras ayudaba a Emiliano a sentarse más cómodamente. Algunos con capacidades diferentes. Pero sobre todo, sé que la recuperación comienza cuando el miedo termina. Algo en esas palabras pareció resonar profundamente en Gael. Asintió lentamente, como procesando una revelación. ¿Cómo te llamas?, preguntó, mirándola directamente por primera vez. Xochitl Mondragón Altamirano, señor. Xochitl, repitió él, pronunciando su nombre con cuidado. Flor en náhuatl. Es un nombre hermoso. Lo que ninguno de los tres sabía en ese momento era que este encuentro fortuito marcaría el inicio de una transformación que cambiaría no solo la vida del pequeño Emiliano, sino la de todos los involucrados, en formas que ninguno podría haber imaginado. Esa noche, Xochitl regresó a su pequeña casa en San Miguel de Allende con la extraña sensación de que algo importante había comenzado. Mientras preparaba té de hierbabuena para su madre, le contó lo sucedido. Doña Remedios Altamirano, una mujer de 65 años cuyo rostro mostraba las marcas de una vida de trabajo y sacrificio, escuchó atentamente a su hija. «Hiciste lo correcto, mi niña», dijo finalmente, tomando un sorbo de té. «Pero ten cuidado. La gente con poder y dinero puede ser peligrosa cuando se sienten amenazados». «No creo que el señor Iturriaga sea así», respondió Xochitl, recordando la mirada vulnerable del hombre cuando tocó la frente de su hijo. «Creo que está perdido. Todos estamos perdidos a veces», filosofó doña Remedios, «pero no todos tenemos a alguien que nos encuentre». Al día siguiente, cuando Xochitl llegó a la mansión, fue recibida por doña Concepción con una expresión de preocupación. «Niña, el señor quiere verte en su despacho». Inmediatamente, con el corazón latiendo fuertemente, Xochitl se dirigió al despacho de Gael, preparándose mentalmente para ser despedida. Después de todo, había desafiado a un profesional y cuestionado las decisiones del dueño de la casa. Gael estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, contemplando el jardín donde su hijo solía correr antes del accidente. «Señor, me dijeron que quería verme». Él se volvió lentamente. Sus ojos parecían diferentes hoy, menos distantes. «Xochitl», comenzó, su voz grave pero suave. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó ayer, sobre lo que dijiste». Ella esperó respirando profundamente para calmar sus nervios. Emiliano durmió sin pesadillas anoche, por primera vez en meses. La noticia sorprendió a Xochitl, que no esperaba este giro en la conversación. «Me alegra escuchar eso, señor. Quiero hacerte una propuesta», continuó Gael, acercándose a su escritorio. «No como limpiadora, sino como cuidadora de Emiliano. Alguien que esté con él, que lo ayude a recuperar no solo su movilidad, sino su alegría». La propuesta era tan inesperada que Xochitl se quedó sin palabras por un momento. «Pero, señor, no tengo formación médica». «Tal vez eso sea precisamente lo que necesitamos», respondió él con una pequeña sonrisa. «Alguien que vea a mi hijo como un niño, no como un caso médico. El sueldo sería, por supuesto, considerablemente mayor». La mente de Xochitl trabajaba a toda velocidad. Un mejor sueldo significaría mejores medicinas para su madre, tal vez incluso poder mudarse a un lugar más cercano a Guanajuato. Pero más allá de lo práctico, sentía una conexión inexplicable con el pequeño Emiliano, un llamado que no podía ignorar. «Acepto, señor Iturriaga, pero con una condición». La ceja de Gael se arqueó, sorprendido por la audacia. «¿Condición?» «Sí, que usted también participe en la recuperación de Emiliano, no solo pagando, sino estando presente. Él necesita a su padre tanto como necesita sus piernas». El rostro de Gael se ensombreció momentáneamente. Xochitl temió haber ido demasiado lejos, pero luego vio algo que no esperaba. Una lágrima solitaria deslizándose por la mejilla del hombre. «Tienes razón», dijo finalmente con voz quebrada. «He estado ausente, incluso cuando estaba físicamente aquí. Nunca es tarde para cambiar eso», respondió ella suavemente. «Entonces tenemos un trato», concluyó Gael, extendiendo su mano. Cuando sus manos se tocaron en ese apretón formal, ninguno de los dos podía imaginar
cómo ese simple contacto cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Mientras tanto, en un elegante apartamento en el centro histórico de Guanajuato, la doctora Irene Quirós Lozano marcaba un número en su teléfono privado. «Leonel, soy yo. Necesito que investigues todo sobre una tal Xochitl Mondragón Altamirano. Absolutamente todo. Tiene una deuda pendiente conmigo y pienso cobrarla. Con intereses». Las primeras semanas como cuidadora de Emiliano fueron un desafío constante para Xochitl. No solo tenía que aprender sobre la condición del niño sin ninguna formación formal, sino que también debía enfrentar la resistencia silenciosa del personal de la mansión, que la veía como una intrusa que había ascendido inexplicablemente de posición. Solo doña Concepción la apoyaba incondicionalmente, proporcionándole información valiosa sobre las rutinas de Emiliano y los eventos que habían precedido y seguido al accidente. «El niño era pura alegría antes», le contó una tarde mientras preparaban la merienda. «Siempre corriendo, siempre riendo. La señora Paloma y él eran inseparables. Cuando ella falleció en ese horrible accidente, algo se apagó en él. No fue solo que sus piernas dejaran de funcionar, su espíritu también se paralizó. ¿Y el señor Gael? ¿Cómo era con su hijo antes?». Doña Concepción suspiró. «Un padre amoroso, aunque siempre muy ocupado con su mina de plata. La minería consume mucho tiempo, ¿sabes? Pero los fines de semana eran sagrados para la familia. Después del accidente, se culpó por todo. Él conducía cuando otro auto los impactó. Salió prácticamente ileso, mientras su esposa, la mujer, hizo la señal de la cruz. A veces creo que hubiera preferido ser él quien no sobreviviera». Esta información ayudó a Xochitl a entender mejor la dinámica familiar. El primer gran desafío fue ganarse la confianza de Emiliano, quien después de 2 años de terapias dolorosas, había aprendido a desconfiar de cualquier adulto que pretendiera ayudarlo. En lugar de forzar ejercicios, Xochitl comenzó simplemente pasando tiempo con él, leyéndole cuentos, jugando juegos de mesa o simplemente conversando. Descubrió que Emiliano tenía una mente brillante y una imaginación desbordante. «¿Sabes? En San Miguel de Allende hay una leyenda», le contó un día mientras dibujaban juntos. «Dicen que hay un árbol muy viejo en el jardín principal que guarda todos los secretos de la ciudad. Si le susurras tus deseos, eventualmente se cumplen». Los ojos de Emiliano se iluminaron con curiosidad. «¿De verdad? ¿Y funciona?». «Bueno, mi abuela siempre decía que la fe mueve montañas. Quizá algún día podríamos ir a comprobarlo». «Pero no puedo caminar», respondió el niño, su entusiasmo desvaneciéndose. «Hay muchas formas de llegar a los lugares», contestó ella con una sonrisa cómplice. «Y muchas formas de sanar». Gradualmente, Xochitl fue introduciendo pequeños ejercicios disfrazados de juegos. Una pelota que había que alcanzar, un títere que solo se movía si Emiliano estiraba las piernas, canciones que requerían mover diferentes partes del cuerpo. Una tarde, mientras jugaban a los mineros exploradores en el jardín de la mansión, ocurrió algo extraordinario. Emiliano, intentando alcanzar un mineral precioso, en realidad una piedra decorativa, que Xochitl había colocado estratégicamente, movió ligeramente los dedos de su pie derecho. Fue un movimiento casi imperceptible, pero ambos lo vieron. «¡Lo hiciste!», exclamó Xochitl, su rostro iluminado por la emoción. Emiliano miró sus pies con asombro, como si pertenecieran a otra persona. «¿Viste eso? Se movieron». «Claro que lo vi». «Inténtalo otra vez». Con el ceño fruncido por la concentración, Emiliano logró repetir el pequeño movimiento. Lágrimas de alegría corrieron por las mejillas de ambos. «Tenemos que decirle a papá», dijo Emiliano, su voz temblando de emoción. Gael, que había comenzado a pasar más tiempo en casa siguiendo la condición de Xochitl, estaba en su despacho cuando irrumpieron con la noticia. Al principio, parecía no poder procesar lo que le decían. «¿Estás segura?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Mira, papá», insistió Emiliano, concentrándose intensamente hasta lograr el movimiento de nuevo. Gael se arrodilló frente a su hijo, observando con incredulidad el milagro que ocurría ante sus ojos. Cuando levantó la mirada hacia Xochitl, sus ojos estaban inundados de lágrimas. «¿Cómo?». La doctora Quirós dijo que era imposible.
Nada es imposible cuando hay amor y confianza, respondió Xochitl simplemente. Esa noche, después de que Emiliano se durmiera con una sonrisa que no había mostrado en años, Gael invitó a Xochitl a tomar un café en la terraza. La noche era clara. Las luces de Guanajuato brillaban como joyas esparcidas en las colinas que rodeaban la ciudad colonial. «Creo que te debo una disculpa», comenzó él, contemplando la taza entre sus manos. «¿Por qué, señor Iturriaga?» «Por dudar, por casi elegir a la doctora Quirós sobre ti aquel primer día. Por pensar que los títulos y las credenciales eran más importantes que la humanidad». Xochitl sonrió suavemente. «No tiene que disculparse. Cualquier padre habría hecho lo mismo. Quería lo mejor para Emiliano». «Lo mejor», repitió él, pensativo. «Durante 2 años creí que lo mejor era lo más caro, lo más prestigioso. Nunca consideré que lo mejor podría ser esto». Hizo un gesto abarcando la paz de la noche. Simplicidad, autenticidad. Se produjo un silencio cómodo entre ellos. Xochitl observó el perfil de Gael recortado contra el cielo nocturno y sintió una extraña calidez expandiéndose en su pecho. Era un hombre atractivo, sin duda, pero había algo más allá de lo físico que comenzaba a atraerla. Quizás la vulnerabilidad que mostraba ahora o la forma en que su rostro se transformaba cuando sonreía a su hijo. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo él de repente. «Claro. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te importa tanto Emiliano? Apenas lo conocías». La pregunta la tomó por sorpresa, pero sabía la respuesta desde siempre. «Porque todos merecemos que alguien crea en nosotros. Yo tuve a mi madre, que siempre creyó en mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Emiliano necesitaba a alguien que creyera que podía mejorar, que viera más allá de su condición». Gael la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver directamente en su alma. «Eres una persona extraordinaria, Xochitl Mondragón Altamirano». «Solo soy yo, señor Iturriaga. Nada extraordinario». «Gael», corrigió él. «Por favor, llámame Gael. Creo que nos hemos ganado ese nivel de confianza». Cuando Xochitl regresó a San Miguel de Allende esa noche, llevaba consigo no solo la emoción del progreso de Emiliano, sino también una creciente confusión sobre sus sentimientos hacia Gael. Era su jefe, un hombre de un mundo completamente diferente al suyo. Cualquier tipo de sentimiento más allá de lo profesional era inapropiado, imposible. Sin embargo, mientras observaba a su madre dormir pacíficamente gracias a los mejores medicamentos que ahora podía comprarle, Xochitl no pudo evitar soñar, por un breve momento, con posibilidades que siempre había considerado fuera de su alcance. Lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, la doctora Quirós estaba construyendo meticulosamente un plan para destruirla. Un plan que pondría a prueba no solo su relación con los Iturriaga, sino su propia supervivencia en un mundo donde el poder y el dinero a menudo dictan las reglas del juego. Los progresos de Emiliano en las semanas siguientes fueron lentos pero constantes. Cada pequeño movimiento, cada sonrisa ganada, cada noche sin pesadillas era celebrada como una victoria. Xochitl documentaba meticulosamente cada avance en un cuaderno que había comprado especialmente para ello, creando un registro que contrastaba dramáticamente con los fríos informes médicos de la doctora Quirós. Gael, fiel a su promesa, pasaba cada vez más tiempo con ellos. Al principio parecía incómodo, sin saber cómo interactuar con su propio hijo después de tanto tiempo de distancia emocional. Pero gradualmente, guiado por el ejemplo de Xochitl, fue redescubriendo la alegría de la paternidad. Una tarde de domingo, mientras los tres hacían un picnic en el jardín, la primera vez que Emiliano comía fuera de la casa en meses, el niño hizo una pregunta inesperada. «Xochitl, ¿tienes hijos?». La pregunta la tomó por sorpresa. «No, Emiliano, no tengo hijos». «¿Por qué? Serías una mamá increíble». Un silencio incómodo cayó sobre ellos. Gael miró a Xochitl con expresión de disculpa. «Emiliano, esa es una pregunta muy personal», lo reprendió suavemente. «Está bien», respondió ella con una sonrisa tranquilizadora. «Supongo que nunca encontré el momento adecuado o la persona adecuada, pero tengo muchos niños a los que quiero como si fueran míos,
Todos los pequeños que he cuidado en San Miguel, y ahora tú. Emiliano pareció satisfecho con la respuesta, pero luego continuó con su interrogatorio infantil. ¿Y nunca te has casado? Esta vez fue Gael quien intervino más firmemente. Emiliano, creo que ya es suficiente. Solo quiero saber más sobre ella, protestó el niño. Ella sabe todo sobre nosotros, pero nosotros no sabemos casi nada de ella. Tiene razón, concedió Xochitl. No, nunca me he casado. He estado demasiado ocupada cuidando de mi madre, que está enferma, y trabajando para mantenernos. ¿Tu mamá está enferma? ¿De qué? La curiosidad de Emiliano era insaciable. Tiene diabetes. Necesita medicinas especiales y cuidados constantes. Por eso trabajas tanto para comprar sus medicinas. Xochitl asintió, conmovida por la preocupación genuina en la voz del niño. ¿Y no te cansas de ir y venir todos los días desde tan lejos? Emiliano, de verdad ya es suficiente, intervino Gael, visiblemente incómodo con el rumbo de la conversación. Es una buena pregunta, respondió Xochitl con honestidad. Sí, me canso. El viaje es largo y los autobuses no siempre son puntuales, pero vale la pena cuando veo tus progresos. Emiliano pareció reflexionar profundamente sobre esto. Luego, con la directa simplicidad de los niños, propuso: ¿por qué no te mudas aquí con tu mamá? Tenemos muchas habitaciones vacías. La propuesta dejó sin palabras tanto a Xochitl como a Gael. Ella no sabía dónde mirar, sintiendo que su rostro se calentaba de vergüenza. Emiliano, no podemos simplemente invitar a la gente a vivir con nosotros, comenzó Gael, pero su tono carecía de convicción. ¿Por qué no? Es lo lógico. Xochitl pasa más tiempo aquí que en su casa, y así podría cuidar mejor de su mamá y de mí. La lógica infantil era implacable en su simplicidad. Gael miró a Xochitl, una expresión indescifrable en su rostro. Tu hijo tiene un punto, concedió ella finalmente, intentando aligerar el momento con humor. Pero no creo que sea apropiado. ¿Por qué no?, insistió Emiliano. Porque Xochitl buscó una explicación adecuada para un niño. Porque la gente podría malinterpretar la situación. ¿Qué gente? ¿A quién le importa lo que piense la gente? Si nos hace felices a nosotros, ¿no es eso lo que cuenta? Gael y Xochitl intercambiaron miradas, ambos sorprendidos por la sabiduría inesperada del niño. Déjame pensarlo, ¿de acuerdo?, dijo finalmente Gael. No es una decisión que podamos tomar a la ligera. Emiliano pareció satisfecho con esta respuesta y pronto se distrajo con un colibrí que se había acercado a las bugambilias cercanas. Xochitl aprovechó para susurrar a Gael: no tiene que considerar seriamente la propuesta. Sé que fue solo la ocurrencia de un niño. Gael la miró directamente a los ojos. ¿Y si no fuera solo una ocurrencia? ¿Y si realmente fuera lo más lógico, como dice Emiliano? El corazón de Xochitl dio un vuelco. Señor Iturriagas, Gael, no creo que sea inapropiado, completó él con una pequeña sonrisa. ¿Según quién? Las mismas convenciones sociales que me hicieron confiar en la doctora Quirós solo por sus diplomas, ignorando el sufrimiento de mi propio hijo. No había respuesta para eso. Xochitl desvió la mirada sintiendo que estaban entrando en un territorio peligroso. Solo piénsalo, concluyó él. Como dijiste, nunca es tarde para cambiar las cosas. Esa noche, Xochitl no pudo dormir. La propuesta, por más inocente que hubiera sido su origen, había desatado en ella un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la idea de vivir en la mansión con su madre era tentadora desde un punto de vista práctico. Doña Remedios estaría más cómoda, sus tratamientos serían más accesibles y ella podría dedicar más tiempo a Emiliano sin el agotador viaje diario. Por otro lado, sentía que estaría cruzando una línea invisible pero crucial. Ya no sería solo la cuidadora de Emiliano, sino algo más, algo indefinido que la asustaba y la atraía en igual medida. Cuando finalmente se durmió, soñó con jardines interminables donde Emiliano corría libremente, mientras ella y Gael lo observaban, tomados de la mano, como si fuera lo más natural del mundo. Lo que Xochitl no podía saber es que mientras ella luchaba con sus dilemas internos, la doctora Quirós estaba poniendo en marcha la primera fase de su venganza. A primera hora de la mañana siguiente, Gael recibiría en su despacho un sobre anónimo
con fotografías de Xochitl entrando a edificios de aspecto dudoso, acompañadas de un informe detallado de supuestos antecedentes criminales y asociaciones con personas indeseables. La batalla por la confianza, la verdad y quizás algo más profundo estaba a punto de comenzar. El sobre llegó con el correo de la mañana, un sencillo paquete de Manila sin remitente que doña Concepción entregó a Gael junto con su café habitual. «Llegó esto para usted, señor», dijo la mujer, sin sospechar el contenido explosivo que contenía. Gael lo abrió distraídamente mientras revisaba su agenda del día. Cuando las fotografías cayeron sobre su escritorio, su expresión cambió instantáneamente. Eran imágenes de Xochitl entrando a lo que parecía un edificio abandonado, otras de ella conversando con hombres de aspecto sospechoso, e incluso una donde aparentemente recibía un paquete en un callejón oscuro. Junto a las fotos, un informe detallado alegaba que Xochitl tenía vínculos con distribuidores de medicamentos ilegales, que había estado involucrada en pequeños hurtos en casas donde trabajó anteriormente, y que su supuesta dedicación a los niños de su comunidad era solo una fachada para actividades cuestionables. Gael sintió que el mundo se detenía. No quería creer lo que veía, pero las evidencias parecían contundentes. Había dejado entrar a su casa junto a su hijo vulnerable a alguien potencialmente peligroso. Cuando Xochitl llegó esa mañana, notó inmediatamente que algo andaba mal. Doña Concepción evitaba su mirada y el ambiente en la mansión parecía cargado de una tensión inexplicable. «Buenos días», saludó al entrar a la habitación de Emiliano. «¿Listo para nuestros ejercicios matutinos?» Emiliano, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, parecía inusualmente callado. «Papá dice que hoy no habrá ejercicios. Quiere hablar contigo en su despacho». Un escalofrío recorrió la espalda de Xochitl. «¿Sabes de qué se trata?» El niño negó con la cabeza, pero no se veía contento. Con un nudo en el estómago, Xochitl se dirigió al despacho de Gael. Tocó suavemente y entró cuando escuchó su voz grave autorizándola. Lo encontró de pie junto a la ventana, la postura rígida, los hombros tensos. Sobre el escritorio, vio las fotografías esparcidas. «Cierra la puerta», ordenó él sin volverse a mirarla. Xochitl obedeció, su mente trabajando frenéticamente para entender qué estaba sucediendo. «¿Quieres explicarme esto?», preguntó Gael finalmente, señalando las fotografías. Ella se acercó y las miró. El shock fue inmediato. «Estas fotos están manipuladas. Nunca he estado en estos lugares». «¿Niegas que eres tú en las imágenes?» «Soy yo, pero los lugares, los contextos están cambiados». «Esta», dijo tomando una de las fotos, «es la clínica comunitaria donde llevamos a mi madre para sus revisiones. No es ningún antro de medicamentos ilegales». Gael la miró directamente por primera vez desde que entró. Sus ojos reflejaban una lucha interna, el deseo de creerle contrastando con las aparentes evidencias. «El informe dice que has estado robando en casas donde trabajaste antes». La indignación hizo que Xochitl enderezara la espalda. «Eso es una mentira absoluta. Nunca he robado nada en mi vida. Puede verificar con cualquiera de mis antiguos empleadores». «¿Y cómo explicas esto?» Gael le entregó otra fotografía donde aparecía recibiendo un paquete de un hombre con aspecto intimidante. Xochitl miró la imagen y casi se rió de lo absurdo. «Este es don Héctor, el farmacéutico de San Miguel. Me está entregando medicinas para mi madre que había encargado especialmente. Puedo llevarlo a conocerlo si quiere». A medida que Xochitl desmentía cada acusación, la expresión de Gael se iba suavizando. «¿Quién te envió esto?», preguntó ella finalmente. «No lo sé. Vino sin remitente». «Yo sí lo sé», respondió Xochitl con certeza. «La doctora Quirós me advirtió que me arrepentiría de haberme metido con ella». Gael pareció considerar esta posibilidad. «Es una acusación seria. Tan seria como estas mentiras sobre mí», replicó ella, señalando el informe. Un silencio tenso cayó entre ellos. Finalmente, Gael habló. «Te creo». Las simples palabras derritieron algo dentro de Xochitl. «¿De verdad?» «Sí. He visto cómo eres con Emiliano, cómo te preocupas genuinamente por él. Eso no se puede fingir». Hizo una pausa
pasándose una mano por el cabello en un gesto que ella ya reconocía como señal de frustración. Pero esto prueba que la doctora Quirós no se detendrá fácilmente. Si fue ella quien envió esto, podría intentar algo peor la próxima vez. No tengo miedo, respondió Xochitl con firmeza. No he hecho nada malo. Gael la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Tal vez deberías tenerlo. Personas como Irene Quirós tienen conexiones, influencia, recursos para hacer daño. ¿Está sugiriendo que renuncie? La idea de abandonar a Emiliano cuando apenas empezaba a progresar le resultaba insoportable. No, respondió él rápidamente. Estoy sugiriendo que aceptes la propuesta de Emiliano, que tú y tu madre se muden aquí, donde puedo garantizar su seguridad. La oferta dejó a Xochitl momentáneamente sin palabras. Era exactamente lo que había estado considerando la noche anterior, pero ahora tenía un nuevo contexto, una nueva urgencia. No quiero que tome esa decisión por miedo o por sentirse obligado, dijo finalmente. Gael se acercó a ella, reduciendo la distancia entre ambos hasta que pudo sentir el calor de su presencia. No es miedo ni obligación, Xochitl. Es deseo. Deseo proteger a las personas que me importan. La implicación de sus palabras quedó flotando entre ellos, cargada de significados que ninguno se atrevía a nombrar aún. Necesito pensarlo, respondió ella. Hablar con mi madre. Por supuesto. Gael retrocedió, dándole el espacio que necesitaba. Tómate el tiempo que requieras. Mientras tanto, tendré una conversación con un investigador privado de confianza. Si Irene está detrás de esto, quiero pruebas concretas. Cuando Xochitl salió del despacho, se sentía extrañamente ligera a pesar de la situación. Gael la había creído. No había dudado de su integridad, ni siquiera frente a evidencias aparentemente contundentes. Era una sensación nueva para alguien que siempre había tenido que demostrar su valor en un mundo que la prejuzgaba por su origen, su apariencia o su nivel educativo. Esa noche, mientras le explicaba la situación a su madre, doña Remedios la escuchó con la sabiduría que solo los años pueden otorgar. Ese hombre te está ofreciendo más que un techo, hija, dijo finalmente. Te está ofreciendo su confianza. Y eso en estos tiempos vale más que todo el oro del mundo. ¿Crees que debemos aceptar? La anciana sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos acentuándose. Creo que el destino a veces nos empuja por caminos inesperados, y que resistirse es como nadar contra la corriente. Así fue como 3 días después, Xochitl y doña Remedios se instalaron en una cómoda suite dentro de la mansión Iturriaga. Emiliano estaba exultante, Gael discretamente satisfecho, y doña Concepción encantada de tener otra abuela con quien compartir recetas y sabiduría. Lo que ninguno podía prever era que este movimiento, destinado a protegerlas, en realidad aceleraría los planes de venganza de la doctora Quirós, quien vería en esta nueva arreglo la confirmación de sus sospechas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Xochitl y Gael. La guerra apenas comenzaba, y el campo de batalla sería el corazón mismo de la nueva familia que lentamente se estaba formando en la mansión. La integración de Xochitl y doña Remedios a la vida en la mansión Iturriaga fue sorprendentemente fluida. La suite que ocupaban, ubicada en el ala este de la casa, había sido remodelada rápidamente para adaptarse a las necesidades de la anciana, incluyendo barras de apoyo en el baño y una cama hospitalaria de última generación que facilitaba su movilidad. Emiliano estaba radiante. Tener a Xochitl disponible todo el día significaba más tiempo para sus ejercicios, juegos y conversaciones. Pero quizás el cambio más notable fue la presencia de doña Remedios, quien rápidamente se convirtió en la abuela que nunca había tenido. La anciana, con su sabiduría tranquila y sus historias de San Miguel de Allende, aportaba un elemento que había faltado desesperadamente en la mansión: calidez familiar. Gael, por su parte, observaba la transformación de su hogar con una mezcla de asombro y gratitud. La casa, que había sido poco más que un lujoso mausoleo desde el fallecimiento de Paloma, comenzaba a sentirse como un verdadero hogar. El aroma de las hierbas que doña Remedios usaba para sus tés medicinales, las risas que ahora resonaban en los pasillos
incluso las pequeñas desorganizaciones que inevitablemente ocurrían con un niño más activo. Todo contribuía a una atmósfera radicalmente diferente. Una tarde, mientras Xochitl ayudaba a Emiliano con sus ejercicios en el jardín, Gael se encontró a solas con doña Remedios en la terraza. La anciana tejía tranquilamente mientras observaba el panorama espectacular de Guanajuato, con sus casas de colores trepando por las colinas. «Tiene una vista hermosa, señor Iturriaga», comentó ella sin levantar la vista de su tejido. «Por favor, llámeme Gael», respondió él sentándose a su lado. «Y sí, es hermosa, aunque confieso que rara vez me detengo a apreciarla. Así somos los humanos», filosofó la anciana. «No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos o hasta que alguien nos enseña a verlo con nuevos ojos». Gael captó inmediatamente la doble lectura de sus palabras. Su hija nos ha enseñado mucho sobre ver con nuevos ojos. Doña Remedios sonrió, sus manos arrugadas moviéndose con precisión entre las agujas de tejer. Xochitl siempre ha tenido ese don. Desde niña veía posibilidades donde otros veían problemas. «Es extraordinaria», admitió Gael, su mirada desviándose hacia donde Xochitl y Emiliano practicaban movimientos que parecían más un juego que una terapia. «Lo es», concordó la anciana. «Siempre pensé que merecía más de lo que la vida le había dado, más oportunidades, más reconocimiento». Hizo una pausa significativa. «Más amor». Gael sintió que su rostro se calentaba ligeramente, como un adolescente descubierto en sus pensamientos íntimos. «Doña Remedios, yo...» «No necesita explicarme nada, Gael», lo interrumpió ella con gentileza. «Los ojos viejos ven cosas que los jóvenes creen ocultar. Solo recuerde que mi hija ha conocido muchas decepciones. Su corazón es fuerte, pero no invulnerable. Lo último que desearía es causarle dolor», respondió él con sinceridad. «Pero temo que nuestras circunstancias, nuestros mundos tan diferentes». «¿Diferentes?». La anciana dejó su tejido y lo miró directamente. «Los humanos nacemos iguales, desnudos y llorando, y morimos iguales, solos con nuestros recuerdos. Todo lo demás son solo adornos que nos ponemos para fingir que somos distintos». La sabiduría simple pero profunda de sus palabras dejó a Gael sin respuesta. Doña Remedios retomó su tejido como si no hubiera dicho nada trascendental. «Lo que intento decir», continuó ella con tono más ligero, «es que si encuentra algo valioso, no lo deje escapar por miedo a lo que otros puedan pensar. La felicidad es demasiado escasa en este mundo como para desecharla por convencionalismos». Mientras tanto, en el jardín, Emiliano había logrado otro pequeño avance. Podía ahora mover no solo los dedos de sus pies, sino también rotar ligeramente el tobillo derecho. «Mira, Xochitl», exclamaba entusiasmado, demostrando su nueva habilidad. «Increíble, Emiliano, estás avanzando más rápido de lo que esperaba. ¿Crees que pronto podré caminar?». Xochitl era siempre cuidadosa con crear expectativas realistas. «El cuerpo tiene su propio ritmo, Emiliano. Lo importante es que estás progresando constantemente. Cada pequeño movimiento es una victoria. Cuando pueda caminar de nuevo, lo primero que quiero hacer es ir a San Miguel, a ese árbol que me contaste». La mención de su pueblo natal trajo una sonrisa nostálgica a Xochitl. Aunque solo habían pasado semanas desde su mudanza a la mansión, a veces sentía que había dejado San Miguel hacía años. «Es una promesa entonces», dijo, extendiendo su meñique para sellar el pacto infantil. Emiliano enganchó su pequeño dedo con el de ella, una sonrisa iluminando su rostro. Una promesa. Lo que ninguno de los dos notó fue el discreto clic de una cámara fotográfica desde más allá del muro perimetral de la propiedad. El fotógrafo, contratado por Irene Quirós, capturó el momento íntimo con la precisión de quien sabe que está buscando material que pueda ser malinterpretado. Esa misma noche, en su lujoso apartamento, la doctora revisaba las imágenes con satisfacción cruel. «Perfecto», murmuró seleccionando particularmente aquellas donde Xochitl y Emiliano aparecían en contacto físico que, sacado de contexto, podría parecer inapropiado. «¿Tienes también las del padre?». El investigador privado asintió, mostrándole otra serie de fotografías donde Gael aparecía mirando a Xochitl con una expresión que evidentemente
iba más allá del aprecio profesional. «Excelente trabajo, Leonel», aprobó Irene. «Ahora necesito que investigues en San Miguel de Allende. Quiero saber absolutamente todo sobre el pasado de esta mujer. Cualquier error, cualquier pequeño desliz, cualquier relación cuestionable, no importa cuán insignificante parezca». «¿Puedo preguntar para qué es todo esto, doctora?», inquirió el hombre, incómodo con la evidente malicia del encargo. Irene lo miró con frialdad. «Para proteger a un niño vulnerable, por supuesto, y para salvaguardar mi reputación profesional que esta intrusa ha manchado». Su sonrisa no alcanzó sus ojos. «¿O acaso cuestiona mis motivos, Leonel?». «No, doctora, solo quería entender mejor el caso». «No necesita entender, solo ejecutar». Irene sacó un sobre con una cantidad sustancial de dinero. «Y ser discreto». Mientras el investigador se retiraba con su pago, Irene se sirvió una copa de vino caro, contemplando las fotografías esparcidas sobre su mesa de cristal. «Disfruta mientras puedas, Xochitl Mondragón», murmuró a la imagen sonriente de la mujer. «Pronto descubrirás que nadie se mete con Irene Quirós y sale ileso». Lo que la doctora no sabía era que, al mismo tiempo, el investigador contratado por Gael estaba descubriendo pruebas concretas de sus métodos cuestionables. Antiguas quejas de pacientes, testimonios de familias insatisfechas e incluso un caso de negligencia médica que había sido silenciado con un acuerdo extrajudicial. La verdad, como siempre, esperaba pacientemente su momento para salir a la luz. En la mansión Iturriaga, ajenos a las maquinaciones oscuras que se tejían en su contra, Xochitl, Emiliano, Gael y las dos abuelas, como Emiliano había empezado a llamar cariñosamente a doña Remedios y doña Concepción, cenaban juntos, compartiendo anécdotas y risas, formando lentamente los lazos invisibles pero poderosos de una familia. Más tarde, cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, Xochitl permaneció en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. Gael la encontró allí, ofreciéndole una taza de té de hierbabuena que había aprendido a preparar siguiendo las instrucciones de doña Remedios. «Pensé que podrías querer esto», dijo, entregándole la taza. «Tu madre dice que ayuda a dormir». «Gracias», respondió ella, conmovida por el gesto. «Aunque no creo que tenga problemas para dormir esta noche. Estoy agotada». Gael se apoyó en la barandilla junto a ella. «Emiliano está progresando increíblemente. Hoy me mostró sus nuevos movimientos al menos 20 veces». Xochitl sonrió. «Está muy orgulloso de sí mismo y debería estarlo. Su determinación es admirable». «La tuya también lo es», respondió él, mirándola de una manera que hizo que su corazón se acelerara. «Solo hago mi trabajo». Ambos sabemos que es mucho más que eso. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que comenzaban a ser demasiado fuertes para ignorarlos. «Gael, no digas nada», la interrumpió él suavemente. «No necesitamos definir esto ahora. Solo quería que supieras que te veo, Xochitl. Te veo completamente, y lo que veo es extraordinario». Antes de que ella pudiera responder, él se inclinó y depositó un beso suave, casi etéreo en su mejilla. «Buenas noches», susurró, y se retiró, dejándola con la sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Lo que ninguno podía imaginar era que ese momento íntimo, esa conexión apenas naciente, pronto sería puesta a prueba de maneras que desafiarían no solo sus sentimientos, sino también su fe en la justicia y en la bondad humana. La bomba explotó un martes por la mañana. Gael estaba en su despacho revisando informes de producción de su mina cuando recibió la llamada de su asistente. «Señor Iturriaga, creo que debería ver esto urgentemente», dijo la mujer con voz tensa. «¿De qué se trata, Isabel?» «Es difícil de explicar por teléfono. Le estoy enviando un link a su email. Es un artículo que acaba de publicarse en El Correo de Guanajuato». Gael abrió el correo con curiosidad que rápidamente se transformó en horror. El titular era demoledor: «Escándalo en Valenciana. Empresario minero contrata a supuesta terapeuta sin credenciales para tratar a su hijo discapacitado». El artículo, repleto de insinuaciones maliciosas y medias verdades, pintaba a Xochitl como una oportunista que había engañado a un padre vulnerable para conseguir acceso a su fortuna.
Incluía las fotografías manipuladas que habían recibido antes, presentadas ahora como evidencia de su pasado turbio, y añadía nuevas imágenes de ella con Emiliano que, sacadas de contexto, podían interpretarse como inapropiadas. Pero lo más devastador era una supuesta entrevista con una fuente cercana a la familia, obviamente Irene Quirós, aunque no se la nombraba directamente, que aseguraba que el niño estaba en peligro, sometido a prácticas pseudoterapéuticas sin base científica, que podrían causar daños permanentes. Apenas terminó de leer, su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Colegas, socios comerciales, incluso algunos amigos llamaban para expresar su preocupación, o más honestamente, para satisfacer su curiosidad morbosa. Gael apagó el teléfono y salió rápidamente en busca de Xochitl. La encontró en el jardín con Emiliano, completamente ajena al tsunami mediático que se estaba formando. «Xochitl, necesito hablar contigo. Ahora», dijo, intentando mantener la calma para no alarmar a Emiliano. Ella percibió inmediatamente la tensión en su voz. «Emiliano, ¿por qué no practicas esos movimientos de tobillo que aprendimos ayer mientras hablo con tu papá?» El niño asintió, demasiado concentrado en sus ejercicios para notar la gravedad en el rostro de los adultos. Gael condujo a Xochitl hasta su despacho y le mostró el artículo sin decir palabra. Observó cómo su rostro pasaba de la confusión al shock y finalmente a una indignación contenida. «Esto es horrible», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Cómo pueden publicar tantas mentiras?» «Irene Quirós tiene influencia en ciertos círculos periodísticos», respondió Gael, pasándose una mano por el cabello. «Y el escándalo vende periódicos. Pero esto no solo me ataca a mí, te pinta como un padre negligente, y lo que es peor, expone a Emiliano a la atención pública de la peor manera posible». Gael asintió gravemente. «Lo sé, ya he contactado a mi abogado. Interpondremos una demanda por difamación. ¿Servirá de algo? El daño ya está hecho. Legalmente podemos obligarlos a publicar una retractación, pero tienes razón, en términos de percepción pública». Dejó la frase inconclusa, consciente de la cruel realidad. Las rectificaciones nunca reciben la misma atención que las acusaciones escandalosas. ¿Qué haremos con Emiliano? ¿Cómo le explicamos esto? La preocupación genuina de Xochitl por el niño, incluso en medio de un ataque tan personal contra ella, conmovió profundamente a Gael. Sin pensarlo, tomó sus manos entre las suyas. «Lo protegeremos. No verá esto, te lo prometo. Y en cuanto a ti, no te preocupes por mí», lo interrumpió ella. «He enfrentado cosas peores. No deberías tener que enfrentar esto. Es injusto, es cruel, es la vida, Gael. Personas como Irene Quirós creen que pueden aplastar a los demás solo porque tienen poder y dinero, pero se equivocan. No me voy a quebrar tan fácilmente». La determinación en su voz y en sus ojos encendió algo dentro de Gael. Sin pensar en las consecuencias, se inclinó y la besó. No fue un beso suave y tentativo como el de la noche anterior, sino uno cargado de emoción, de admiración, de algo que comenzaba a parecerse peligrosamente al amor. Cuando se separaron, ambos parecían igualmente sorprendidos por la intensidad del momento. «Lo siento», murmuró él. «No era el momento adecuado». «Tal vez no hay momento adecuado para nosotros», respondió ella con una pequeña sonrisa triste. «Tal vez siempre estaremos enfrentando alguna tormenta. Entonces la enfrentaremos juntos», declaró Gael con una convicción que sorprendió a ambos. El sonido de la puerta abriéndose los separó bruscamente. Era doña Concepción, con el rostro pálido y preocupado. «Señor, hay periodistas en la entrada, muchos, y algunos están intentando trepar el muro del jardín trasero». Gael maldijo por lo bajo. «Llama a seguridad, que nadie entre a la propiedad, y asegúrate de que Emiliano permanezca en su habitación, lejos de las ventanas». «¿Y la señora Remedios?», preguntó Xochitl, preocupada por su madre. «Está bien, niña. La llevé a tu suite en cuanto vi el alboroto». Las horas siguientes fueron caóticas. Los teléfonos de la mansión sonaban constantemente. Los periodistas gritaban preguntas desde la calle. Las redes sociales ardían con especulaciones,
muchas promovidas por cuentas anónimas que, Gael sospechaba, estaban vinculadas a Irene. En medio del caos, Emiliano demandaba saber qué estaba sucediendo. Era demasiado inteligente para aceptar las evasivas de los adultos. ¿Por qué hay tanta gente afuera? ¿Por qué están gritando el nombre de Xochitl?, preguntaba insistentemente. Finalmente, Xochitl decidió que merecía una explicación, adaptada a su edad pero honesta. Hay personas que no creen que yo pueda ayudarte porque no tengo diplomas como la doctora Quirós, le explicó con calma. Están diciendo cosas no muy agradables sobre mí, sobre tu papá e incluso sobre ti. ¿Pero por qué? Tú me estás ayudando de verdad. Puedo mover mis pies otra vez. A veces, Emiliano, las personas temen lo que no entienden. Y a veces, cuando alguien se siente amenazado, intenta herir a otros para protegerse. Como la doctora Quirós, el niño era perspicaz. ¿Ella está haciendo esto porque la despidieron? Xochitl intercambió una mirada con Gael, quien asintió levemente, autorizándola a ser sincera. Creemos que sí, está enfadada y quiere vengarse. Emiliano pareció reflexionar profundamente sobre esto. Entonces tenemos que demostrar que está equivocada. Tenemos que mostrarles a todos que estoy mejorando gracias a ti. La simplicidad de su lógica infantil iluminó algo en la mente de Gael. Emiliano tiene razón, dijo, una idea formándose en su mente. Necesitamos cambiar la narrativa. En vez de defendernos reactivamente, debemos tomar la iniciativa. ¿Qué sugieres?, preguntó Xochitl, intrigada por el cambio en su tono. Una entrevista exclusiva, en nuestros términos, con un periodista respetable que presente la verdad, no sensacionalismo. Mostraremos el progreso de Emiliano, explicaremos tu enfoque terapéutico y expondremos las mentiras de Irene. ¿Y crees que alguien nos creerá frente a una doctora respetada? Gael sonrió por primera vez en ese día turbulento. Creo que subestimas el poder de la verdad, Xochitl, especialmente cuando esa verdad está respaldada por evidencia concreta. Sacó de su escritorio un sobre que hasta ese momento había mantenido en reserva. Mi investigador ha estado muy ocupado. Aquí hay testimonios de familias que sufrieron bajo los tratamientos de Irene. Padres que retiraron a sus hijos de su cuidado debido a métodos crueles y resultados inexistentes. Incluso hay documentación sobre un caso de negligencia que fue silenciado con dinero. Los ojos de Xochitl se abrieron con sorpresa. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque esperaba no tener que usarlo. Prefería que Irene simplemente desapareciera de nuestras vidas. Pero ahora, su expresión se endureció. Ahora ha cruzado una línea y pagará las consecuencias. Emiliano, que había estado escuchando atentamente, levantó su mano como si estuviera en clase. ¿Puedo estar en la entrevista también? Quiero decirles a todos cómo me ayuda Xochitl. Gael miró a Xochitl, dejando la decisión en sus manos. Ella consideró cuidadosamente la solicitud, evaluando los posibles riesgos para el bienestar emocional del niño. Podemos hacerlo juntos, decidió finalmente, como una familia. La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de significado. Una familia. No por sangre o por documentos legales, sino por elección, por amor, por un vínculo forjado a través de la adversidad compartida. Como una familia, repitió Gael, tomando la mano de Emiliano y extendiendo la otra hacia Xochitl. Y así, unidos en ese momento de desafío, comenzaron a planificar su contraataque. Lo que ninguno podía prever era que la doctora Quirós, al sentirse acorralada, recurriría a tácticas aún más desesperadas y peligrosas, poniendo en riesgo no solo reputaciones, sino vidas. La entrevista se programó para el jueves siguiente, en el programa matutino de mayor prestigio en Guanajuato. Gael eligió cuidadosamente a la periodista, Gabriela Vega, conocida por su integridad y enfoque equilibrado. La emisión sería en vivo, eliminando cualquier posibilidad de edición manipuladora. Los días previos fueron una mezcla de preparación intensa y creciente ansiedad. Xochitl documentó meticulosamente cada avance de Emiliano desde que había comenzado a trabajar con él. Gael organizó todos los testimonios y evidencias contra Irene. Incluso Emiliano preparó un pequeño discurso explicando cómo se sentía ahora en comparación con los días de la doctora Mala, como había comenzado a llamarla. La mañana de la entrevista,
La mansión era un hervidero de actividad. Un equipo técnico instalaba cámaras y luces en la sala principal, convertida temporalmente en set de televisión. Emiliano estaba exultante con la atención, mientras que Xochitl sentía que su estómago se había transformado en un nudo de nervios. «No sé si puedo hacer esto», le confesó a doña Remedios mientras ésta la ayudaba a prepararse. «Nunca he estado frente a cámaras. ¿Y si me bloqueo? ¿Y si empeoro las cosas?» La anciana ajustó el cuello de la blusa sencilla pero elegante que Xochitl había elegido para la ocasión. «Hija, lo único que tienes que hacer es hablar con el corazón. La verdad tiene una fuerza que ninguna mentira puede igualar». «Pero Irene es tan sofisticada, tan convincente». «La sofisticación no es lo mismo que la autenticidad», respondió sabiamente la anciana. «Tú tienes algo que ella jamás tendrá, amor genuino por ese niño». Mientras tanto, en su despacho, Gael recibía una llamada inquietante de su investigador. «Señor Iturriaga, tenemos un problema. La doctora Quirós ha desaparecido». «¿Qué quieres decir con desaparecido?» «No está en su apartamento, no responde llamadas. Nadie la ha visto desde ayer. Y lo más preocupante, accedí a sus registros telefónicos como me pidió, y su última llamada fue a un número que pertenece a un individuo con antecedentes por amenazas y extorsión». Un escalofrío recorrió la espalda de Gael. «¿Crees que podría intentar algo durante la entrevista?» «No puedo descartarlo, señor. Recomendaría aumentar la seguridad». Gael agradeció la información y reforzó inmediatamente el equipo de seguridad de la mansión. No quería alarmar innecesariamente a Xochitl y Emiliano, pero tampoco podía ignorar la potencial amenaza. A las 9:30 en punto, el programa comenzó a transmitir en vivo desde la mansión Iturriaga. Gabriela Vega, profesional como siempre, introdujo el segmento con sobriedad. «Buenos días, Guanajuato. Hoy estamos aquí para escuchar una historia que ha conmocionado a nuestra sociedad en los últimos días. Una historia sobre medicina, ética y los límites de la ortodoxia profesional. Pero sobre todo, una historia sobre el poder curativo del amor y la dedicación». Las cámaras enfocaron entonces a la pequeña familia reunida en el elegante sofá, Gael en el centro, Emiliano en su silla de ruedas a su derecha y Xochitl a su izquierda. En segundo plano, discretamente sentadas en sillones laterales, estaban doña Remedios y doña Concepción. La entrevista comenzó con preguntas sobre el accidente que había dejado a Emiliano en silla de ruedas y la posterior contratación de la doctora Quirós. Gael explicó con franqueza cómo, desesperado por ayudar a su hijo, había confiado ciegamente en credenciales y reputación. «Creía que estaba haciendo lo correcto», admitió, «pero estaba tan enfocado en los títulos y diplomas que no veía lo que estaba frente a mis ojos: el sufrimiento de mi propio hijo». Cuando llegó el turno de Emiliano, el niño sorprendió a todos con su elocuencia. «La doctora Quirós me hacía daño», explicó con sencillez. «Me gritaba cuando lloraba, decía que era débil. Con Xochitl es diferente. Ella me escucha, me enseña a través de juegos. Y mira lo que puedo hacer ahora». Con orgullo demostró frente a las cámaras cómo podía mover no solo los dedos de los pies, sino también rotar los tobillos y, lo más impresionante, flexionar ligeramente la rodilla derecha. «Esto era imposible hace solo unas semanas», comentó Gabriela, visiblemente impresionada. «Porque el problema nunca fue físico», explicó Xochitl, encontrando finalmente su voz. «Emiliano sufría una parálisis psicológica, producto del trauma. Su cuerpo estaba perfectamente sano, pero su mente había bloqueado la conexión como mecanismo de defensa». Con calma y precisión, Xochitl explicó su enfoque terapéutico, basado no en forzar el cuerpo, sino en sanar primero el espíritu. Habló de los juegos terapéuticos que había diseñado, de la importancia de la confianza y el afecto, y de cómo Emiliano